Buenas compañeras, compañeros, amantes de los timbrados y de los canarios. Espero que estéis todos bien, estéis pasando un buen verano. Y bueno, ya me tenéis aquí con los pajaritos que he estado veraneando y demás, y la pesca, etcétera, 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 pero no dejo de lado a mis pajaritos. Os quería enseñar, vamos a hablar hoy sobre el tamaño de los pájaros, de los timbrados canarios de canto y de otras aves de canto, pero más concretamente en el timbrado español original, y si influye en el canto el tamaño del pájaro o no. Muchas veces nos habremos preguntado sobre ello, si influye, y bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre ese tema que me parece bastante curioso y acertado para este momento. Como veis aquí, estos pájaros, las dos jaulas de arriba ya son machos sí o sí. Me podré haber equivocado seguramente. Algunos siempre o te sale hembra o hembras que puede que luego sean machos. Pero bueno, también os voy a enseñar aquí una sorpresita porque tengo unos pichones y va un poco porque conozco un criador, un amiguete, que de aquí le mando un saludo. Es un criador que lleva toda la vida criando pájaros y bueno, él tiene un aviario que no tiene luz artificial y él cría más tarde de lo normal, está hasta en agosto criando y bueno, hay veces que tiene buena línea de canto y saca muy buenos pajaritos, aunque cría muy tarde, pero luego es como los jilgueros, luego parece que todos terminan cantando y haciéndose al mismo tiempo. Sí que influye, bajo mi punto de vista, la edad del pájaro en la hora de las valencianas, pero también os digo que en otros muchos casos no afecta tanto. Depende también de la línea del pájaro y bueno, ¿por qué digo esto? Porque yo una vez pues crié también en julio como ahora en estas fechas y enjaulé en septiembre a mediados, y el pájaro número 50 hace 2 años y bueno, de hecho le tengo aún. Y ese pájaro, como os habrá pasado a muchos de vosotros seguramente, en el nido repasando. Entonces, bueno, va en función también al pájaro, como las personas, como los deportistas, que los hay que tienen más o menos cualidades. Y ya está, es lo que yo veo. Bueno, entonces la sorpresita, muchos de vosotros os echaréis las manos a la cabeza, pero ¿por qué os digo esto de mi amigo José o Pepe, como queráis llamarle, de esto? Porque yo, acordándome de él y viendo que tenía algunas parejas que no había echado a criar, pues bueno, me ha dado pena de decir, ¿cómo no las voy a echar a criar estas parejas si es que me tienen que dar bueno por narices? Y bueno, pues entonces pues he hecho pues una apuesta con estas parejas y bueno, tengo aquí estos pajaritos que los voy a anillar y nada, aprovecho y os lo enseño. Tengo otros ya con otros días de más ya anillado. Uno que estaba de vacaciones justamente cuando hice lo del vídeo de los coches y me lo tuvo que anillar mi muchacho, y otro que no se quedó sin anillar porque no eran capaces de poner la anilla porque creció demasiado rápido. Era solo uno en el nido. Ya veo menos que Pepe Leche. Era solo uno en el nido, entonces no lo dieron muy rápido de comer, y aparte que hay más luz ahora. Vale, pues ya tenemos aquí uno, verde. Es que esto es claro, ¿cómo no iba yo a echar a esta hembra y a estos machitos
luego se hacen, son pájaros que luego se igualan rápidamente, no hay problema. No hay problema, así que nada, vamos a anillarlo y esto los enjaularé aunque se igualen, los voy a dejar para lo último. Si tardo en poner las anillas que ya uno va perdiendo ya visión. Oído, visión, bueno, oído en los pájaros no pierdo. Entonces, vamos a hablar, como he dicho antes, que ya me he enrollado, lo del tema del tamaño. Vamos a partir de la base, cacho pájaro. Vamos a partir de la base de que el aparato fonador consta de tres partes principales, que una es la siringe, la otra es la laringe y el esófago. Son tres partes así principales. Luego tenemos los pulmones, los sacos aéreos y demás, y este queda uno ahí, pero mañana lo anillo, está todavía un poco pequeño. 4, fijaros en la época que estamos y los tiesos que están. Y bueno, cambiando de tema, estamos hablando de las partes. La tráquea tiene unos anillos con unos músculos, 5 pares creo de músculos y bueno, se tensan y se destensan produciendo las vibraciones. Las vibraciones de la siringe, que bueno, por poneros, la siringe tiene un núcleo cartilaginoso, algunas veces es de hueso, es óseo, y se encuentra en la bifurcación de los bronquios, y es donde se producen las vibraciones, digamos, para el sonido, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No nos vamos a poner ahí técnicos a explicar el sonido, que en otro vídeo sí que podemos paso a paso a explicaros eso. Entonces, ¿por qué influyen el tamaño, digamos, del pájaro en el sonido o la voz, o el tono, mejor dicho, del pájaro? Que el tono son las vibraciones por segundo que emite el pájaro. La tráquea es la que une los pulmones con la laringe, ¿vale? Y viene siendo de unos 3 centímetros aproximadamente, ¿vale? Por otro lado tenemos la laringe, que también es cartilaginosa. No es tan importante como los otros dos órganos, pero es la que nos comunica la tráquea de las fosas nasales de los pajarillos. Cuando los músculos bronquiotraqueales son más cortos y rígidos, tensan más de esas dos membranas de la siringe que hemos hablado anteriormente, nos produce es uno de los motivos por el cual nos produce el tono más alto en los pájaros. Otro caso es cuando la tráquea es corta y los anillos cartilaginosos que hemos hablado antes son rígidos, ¿no? Los motivos cuando los sacos aéreos son pequeños, son más pequeños. También cuando la laringe está completamente abierta, influye en tener una tonalidad más alta. Cuando se ejerce más presión de insuflación, cuando se ejerce más presión y cuando el pico está abierto o más abierto, ¿no? Entonces ahí se nos produce, por esos motivos, se nos produce la tonalidad más alta. Muchas veces vemos en los pájaros cuando decimos ¿qué pecho tiene? Pues eso nos da que pensar que los órganos internos pues son más grandes. El tono cuando es más bajo, pues todo lo contrario de lo anterior dicho. La tráquea más flexible, los músculos más flexibles, los sacos aéreos con más capacidad, el pico cuando emite el pico más cerrado, cuando expulsa con menos fuerza
el aire, porque el sonido no se produce al insuflar el aire, sino al expulsar. Sí que hay veces que hay floreos que decimos feos, que es cuando da el floreo como metiendo el aire para adentro, y esos son floreos, pues bueno, que son, como decimos, sin fuerza, que no tienen fuelle, ¿no? Y bueno, esto, aplicándolo al tamaño del pájaro, como he dicho anteriormente, muchos de nosotros vemos que decimos, ¿qué pecho tiene ese pájaro? ¿Qué voz tiene que tener? Pues ahí lo tenéis. Entonces, supuestamente, si el pájaro tiene buen pecho y demás, pues tiene, supuestamente otras facultades, no más facultades, sino otras diferentes. Si el tamaño del pájaro es más grande, pues menos veces tiene que coger aire para expulsarlo y producir las vibraciones esas de la siringe y el sonido. Entonces, pues influye no negativa ni positivamente. Cada pájaro pues influye de una manera. Bueno, entonces, ¿qué influye en todos estos órganos? Pues obviamente en el tamaño del pájaro. O sea, si el pájaro supuestamente grande, con buen pecho, entendemos que tiene mucha capacidad pulmonar, los sacos aéreos también dichamente, también los sacos aéreos con mucha capacidad, pues supuestamente pues tiene que inhalar menos aire para luego expulsarlo, y eso influye pues también a la hora de expulsar con más o menos presión el aire bueno, pues como hemos dicho, que también si los sacos son más grandes o tienen más capacidad, como queréis decirlo, y demás, pues influye en el tamaño del pájaro. O sea, hay pájaros muchas veces que decimos, ¿qué pecho tiene? Ese tiene que tener una capacidad pulmonar. Pues efectivamente influye en esos aspectos. No solo el pecho y los pulmones y los demás órganos, sino también la laringe y la laringe y la zona del paladar, porque eso es, digamos, la caja de resonancia del pájaro, como una guitarra española, ¿no? Que lo de dentro es la caja de resonancia, pues igual los pajaritos. Entonces, pues dependiendo también de la cabeza, de la altura, muchas veces cuando he dicho de la regla para saber si son machos o hembras, midiendo la regla, pues tiene su lógica, porque si el ojo le queda por encima de la regla, a la altura del pico, quiere decir que tiene más cráneo, por lo tanto se supone o se entiende de que tiene más cajas de resonancia. Entonces ahí ya nosotros tenemos que ver si nos interesan los pájaros con más o menos cabeza, y más largos, más cortos, y bueno, porque es que influye en el canto. Es igual que una guitarra o otro instrumento. Los que son más grandes pues dan un tipo de nota, y los que son más pequeños otro tipo. No quiere decir ni que unos sean mejores ni otros peores, simplemente que son diferentes. Entonces ahí viene el trabajo nuestro de la selección y de ir sacando los pájaros que a nosotros nos gusten. No solamente que sí que es lo más importante las notas, porque por eso criamos este pájaro, pero también, como he dicho otras veces, del aparato fonador que viene dando esas notas que a nosotros nos gustan. Entonces, tener una línea homogénea y a nuestro gusto, también influye el tamaño de los pájaros, la cabeza, la forma, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque siempre nos basamos en las notas, pero esas notas, ¿por qué las dan? Por esa serie de características que tiene ese pájaro, por esos órganos, aunque no los vemos, pero por nuestro oído pues vamos sabiendo qué es lo que vamos a dejar. De hecho, yo tengo aquí unos pajaritos, no sé si lo he dicho antes, y más o menos sé los que me voy a quedar, aunque no les he escuchado en las valencianas, pero
pero simplemente ya repasando y de dónde vienen, la forma que tienen esos pájaros, obviamente prácticamente un 90% de los que elijo los estoy eligiendo constantemente, no solamente cuando los meto en la valenciana, que sí, que es importante y demás, pero para mantener una línea también tenemos que quedarnos con pajaritos que a lo mejor tienen alguna nota que no es la que nos gusta, pero tiene esas cualidades de tono y demás que entonces nos interesa de quedárnoslo. Pues ya está, simplemente es así, yo pienso así. No quiere decir que un pájaro más grande con más capacidad pulmonar sea mejor que uno pequeño y menos capacidad pulmonar. Obviamente, supuestamente, si tiene más cabeza, más cavidad paliativa y demás, pues sí que puede modular mejor las notas, pero eso ya va en gusto de las notas que a nosotros queramos tener y del pájaro en sí, de la canción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso así y ya está, es lo que hago, es lo que he visto durante los años de cría y cojo un determinado tamaño del pájaro por ese motivo. Porque aquí está lo que cada uno nos queramos complicar, esto es un hobby y te puedes complicar más o menos, criar por criar y luego a ver qué sale así al voleo, si sale bueno o sale malo, que hay a veces que por H o por B no salen los resultados que uno quiere, pero bueno, para intentar acercarnos más o menos en lo que nos gusta y queremos sacar, pero esto cambia mucho, los pájaros incluso en la muda y constantemente, aunque dicen que no, pero yo digo que los pájaros cambian dependiendo de muchas cosas. Y bueno, no os quiero dar mucho más la barriga, espero que os haya gustado el vídeo. También quiero hacer una mención a un club nuevo de timbrados que se ha hecho en Jaén, un grupo ornitológico. No sé si me voy a equivocar, creo que es de FOE. Y bueno, la directiva está formada creo que por un muchacho que se llama Juan y otro Manuel. Tengo sus teléfonos por si alguien quiere apuntarse o ponerse en contacto con ellos. Creo que llevan poco tiempo en esto del grupo y nos han dicho que si podíamos hacerlo un poco visible para que mostrarlo a la gente y se quiera apuntar o tenga idea de apuntarse a algún grupo ornitológico y demás. Y bueno, ahí lo tenéis, si alguien necesita apuntarse a ese grupo, son de Andalucía, son de Jaén y son muy buena gente y están luchando mucho también por el pájaro este y bueno, es un poco pues hacer un llamamiento y cuanta más afición mejor. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido, que no os hayáis dormido, que os haya servido un poquito también de distracción, que muchas veces falta nos hace de distraernos y ver los aviarios de los demás. Y bueno, no digo más, he puesto un poquito de brócoli, no sé si lo he dicho antes o no, porque es que se me ha parado el vídeo. Y bueno, lo repito por si acaso, he puesto brócoli, porque he querido, no por nada en especial. Los pájaros me están mudando bastante bien, tienen un color de lujo. Puse pienso, que lo dije en otros vídeos anteriores, mixtura y aquí en esta habitación se está mejor que en Prados, hace una buena temperatura y bueno, a ver qué tal me salen de la muda, que tengo esperanzas y bueno, y divertirnos, que es lo que se trata. Saludos a todos los de Andalucía, la zona de la Sagra, mi amigo Pepe, y seguro que me dejo alguno por ahí, también a los de la pesca y bueno, como suelo decir, nos vemos en el siguiente vídeo y para adelante, para adelante. Venga, buena muda a todos y buenos repasos a esos pajaritos.